desde un oficio donde la noche se huele a basura, a metal y a cosas que la gente quiere olvidar. La bolsa que traía mi nombre. Hola, señor Williams, y un saludo para todos los que escuchan. Carreteras de la oscuridad. Soy Oscar el Chino Valdés, recolector de basura en Monterrey, y escribo porque en el canal escuché a alguien decir que el terror viene de lo cotidiano. Yo me reí, hasta que una noche, en mi ruta, encontré algo que no debió estar ahí. Apaguen la luz y escuchen, porque esto no fue un susto de película, fue un aviso. Yo entré a la ruta nocturna por necesidad. Me habían despedido de una fábrica y ya no encontraba nada. En la basura, al menos, hay trabajo. Es pesado, es sucio, te deja la espalda tronada, pero paga. Y en la cuadrilla hay reglas. No te metes donde no debes. No abres bolsas raras. No preguntas por ciertas colonias. Esa noche, el camión olía a podrido, a cloro barato, a comida vieja. El motor vibraba en los huesos y el metal del estribo te entumía las botas. Mis compañeros iban de mal humor. Uno traía broncas con el supervisor, que lo traía entre ojos. Otro estaba enfermo y no lo dejaban faltar. Pasamos cerca de la zona que muchos todavía llaman rumbo a Topo Chico por costumbre, aunque la ruta sea otra. Hay calles donde la luz es pobre y los perros se esconden. Ahí, la ciudad se siente distinta, como si no fuera Monterrey, como si fuera un lugar fuera del mapa. En una esquina, vimos un contenedor que no estaba en su lugar. Estaba más hacia la calle, como acomodado a propósito. Encima, habían puesto veladoras apagadas, un ramo seco y un vaso con algo que olía a alcohol dulce. Mis compañeros se miraron. «No lo toques», dijo Toño, el más viejo. «Es de ellos». «¿De quién?», pregunté, tonto. Toño solo movió la cabeza hacia una casa sin luz, con una reja alta. En la reja colgaba una cinta roja. Yo me quedé callado. El supervisor por radio nos venía apurando. «Avancen, avancen». Y uno, por miedo a perder el trabajo, hace tonterías. Me bajé, me acerqué al contenedor con la idea de solo moverlo rápido, sin abrir nada. Cuando lo jalé, sentí que algo adentro se golpeó contra la pared, como si hubiera un objeto grande, pesado. No era sonido de bolsas, era algo sólido. Me dio un asco raro, un frío. «Vámonos», dijo Toño, más fuerte. «Déjalo». Pero ya lo había movido, y al moverlo cayó al suelo una bolsa negra, más gruesa, amarrada con cinta. La cinta era roja. Se me erizó la piel. Nadie usa cinta roja para la basura. Nadie. La bolsa quedó ahí como mirándonos, y lo peor fue el olor. No olía a comida, olía a humedad encerrada y a metal. «No la subas», me dijo Toño, casi suplicando. Yo iba a patearla hacia el contenedor para no dejar tirado. Y cuando la empujé con la bota, la bolsa se abrió un poquito en la parte de arriba, como si el nudo se aflojara solo. No vi lo de adentro, gracias a Dios, pero sí vi algo. Un plástico transparente con un papel doblado. El papel se deslizó y cayó al piso, seco, como si estuviera protegido del lodo. Lo levanté sin pensar y ahí me temblaron las manos. Era una copia de mi credencial de elector, con mi foto.
Mi nombre. Sentí que me faltó aire. ¿Qué es eso?, dijo otro compañero. No pude hablar. En ese momento, una moto pasó despacio detrás de nosotros. No aceleró, no hizo ruido fuerte. Solo pasó y se quedó adelante, en la esquina, con el foco apagado. El conductor, con casco, nos miró fijo sin bajarse. Toño me agarró del brazo. «Súbete ya», me dijo. Subimos como pudimos. El camión arrancó. Yo me quedé pegado al asiento, con el papel en la mano, sintiendo el sudor frío en la espalda. El supervisor por radio preguntó por qué tardamos. Toño le inventó cualquier cosa. Por el retrovisor vi que la moto nos siguió media cuadra y luego se metió en una calle sin luz. Desapareció. Regresé el papel al bolsillo como si quemara. Me sentía vigilado, como si mi propio nombre estuviera fuera de mí, circulando en bolsas negras. Esa noche, en otro punto de la ruta, el camión se apagó de golpe. Nada grave, dicen, se ahogó. Pero fue justo cuando pasábamos frente a un terreno baldío, donde había más cintas rojas colgando de árboles secos. El motor tosió, se quedó mudo. Y en ese silencio, lo juro, escuché cadenas arrastrándose cerca del camión, como si alguien caminara en el lodo con algo amarrado. Mis compañeros también lo escucharon. Nadie habló. Nadie quiso bajar. El motor volvió a encender, como si nada. Al final del turno, llegamos al patio. Me bajé temblando. Revisé mi bolsillo. La copia de mi credencial ya no estaba. Busqué en la cabina, en el asiento, en mis botas. Nada. Solo encontré, en el piso del camión, una cinta roja corta, como recortada, manchada de tierra. Yo no sé, señor Williams, si aquello fue advertencia humana, si fue un mensaje de gente pesada, o si me crucé con algo que la ciudad esconde. Lo único que sé es este consejo. Si trabajas de noche y ves ofrendas en la basura, no arregles nada. Hay cosas que la gente tira porque quiere que se queden ahí. Y hay cosas que te devuelven tu nombre cuando ya te eligieron. Y ahora, comunidad, una última historia de este bloque. Desde una ruta donde la autoridad y el miedo viajan en el mismo convoy. El convoy que no salía en el mapa. Hola, señor Williams, y saludos a todos en Carreteras de la Oscuridad. Soy Damián Rojas, militar del área de logística, y escribo porque durante meses me burlé de los compañeros que decían escuchar cosas por radio en zonas solas. Luego me tocó a mí, manejando un camión de suministros hacia la sierra de Chihuahua, y entendí que el miedo no siempre viene de lo sobrenatural. A veces viene de la presión, del mando y de lo que te observa desde la oscuridad. Apaguen la luz y prepárense, porque esto me cambió. El día anterior yo había tenido un choque con mi superior, un sargento de esos que te pisan por deporte. Me gritó por un inventario, me humilló frente a todos. Yo me quedé callado, pero por dentro traía una rabia que me enfermaba. La noche del traslado, esa rabia se mezcló con cansancio y con un presentimiento raro. Salimos tarde. 2 camiones, una patrulla adelante, ruta por tramos de carretera y luego brecha. El frío de la madrugada se metía por las rendijas. La cabina olía a lona, a metal, a café que ya sabía rancio. Por radio, el sargento no dejaba de repetir: no se separen, no se detengan.
como si nosotros fuéramos novatos. En el kilómetro donde se acaba el asfalto y empieza lo feo, la señal del celular murió, y con eso se te muere una parte del mundo. Te quedas con el sonido del motor y la noche. Al poco rato, la patrulla de adelante redujo velocidad sin avisar. Yo vi luces más adelante, a un lado del camino. No eran de casas, eran como velas o fogatas pequeñas, dispersas. El sargento habló por radio. No miren, avancen. Eso, claro, hace que mires. A un costado, entre árboles bajos, vi siluetas quietas. No distinguí caras, solo cuerpos inmóviles, como si estuvieran parados viendo pasar el convoy. No levantaron la mano, no gritaron, nada, pero sentí esa mirada, aunque no la viera. El segundo camión, atrás de mí, preguntó por radio si nos deteníamos. El sargento respondió con insultos. Yo apreté los dientes. Seguimos. Y entonces pasó algo que todavía me cuesta aceptar. La radio, en medio del ruido, soltó mi nombre completo. No mi apellido corto. Mi nombre completo, como en un pase de lista. Damián Rojas. Se escuchó bajo, como entre estática. Yo miré el equipo. No era el canal del sargento, era otra frecuencia, metida como parásito. Me ardieron las manos en el volante. ¿Quién habla?, dije sin querer, antes de pensarlo. Nadie respondió con palabras. Solo se escuchó un murmullo, como de varias voces juntas, muy lejos, y luego un golpe en la caja del camión, como si alguien hubiera pegado desde adentro. Yo no podía detenerme. El sargento lo había dejado claro, pero la caja venía sellada. Era carga de suministros. No había nadie adentro. El camino se volvió más angosto. La patrulla de adelante aceleró, y ahí apareció el peligro humano, clarito. En una curva vimos un vehículo atravesado, sin luces, como bloqueando. La patrulla frenó. El sargento gritó órdenes. Yo sentí el pulso en la garganta. La oscuridad alrededor era total. El aire olía a tierra fría y a humo viejo. Dos sombras se movieron cerca del vehículo atravesado. No podía ver armas, no podía ver caras, solo movimientos seguros, de gente que sabe lo que hace. «No se bajen», gritó el sargento por radio. Y entonces, al lado de mi ventana, sin que yo viera de dónde, apareció un golpe suave, como un nudillo tocando el vidrio. 3 veces. Toc, toc, toc. Yo me quedé inmóvil. No vi a nadie afuera, pero el vidrio se empañó por dentro, como si un aliento frío se hubiera pegado ahí. Y en ese empañado se marcó una forma de dedos desde adentro. La piel se me encogió. La patrulla de adelante aceleró de golpe, giró y se metió por una brecha lateral que ni yo había notado. El sargento gritó: «¡Síganme!», como si hubiera estado planeado. Yo seguí, tragándome el miedo. El vehículo atravesado quedó atrás. Las sombras quedaron atrás. Pero el sonido del golpe en la caja volvió, más fuerte, como si algo se hubiera movido con el brinco del camino. Llegamos a un claro y paramos por fin, ya con algo de luz del amanecer filtrándose. Revisaron la caja, el sello intacto, todo normal. Nadie dijo nada del radio. Nadie habló de los golpes. La regla no escrita es esa: si sobrevives, te callas.
Antes de bajar, revisé mi chaleco. En un bolsillo interno, donde yo guardaba mi identificación militar, encontré un papel que no era mío, una etiqueta de inventario con mi nombre completo escrito a mano, y al lado, una cinta roja corta. Se me aflojaron las rodillas. No lo reporté. No lo pude reportar. ¿Cómo explicas eso sin que te tomen por loco o sin que el sargento te aplaste? Desde esa noche, señor Williams, yo no manejo convoyes sin mirar el mapa 3 veces. Y aún así, a veces siento que hay rutas que no aparecen en ningún GPS, pero sí aparecen para los que te esperan sin moverse, a la orilla del camino. El remolque que respiraba. Hola, señor Williams, y a toda la audiencia de Carreteras de la Oscuridad. Soy Rogelio Pineda, operador de tráiler refrigerado, y escribo porque lo mío no fue un asalto directo ni una aparición clara. Fue algo que empezó como un detalle mínimo, una tontería, y terminó pegado a mi manera de dormir. Apaguen la luz y escuchen, porque en la carretera 15 por Sonora la noche tiene sonidos que no deberían venir de un remolque sellado. Yo venía con trabajo recuperado después de un tiempo sin ruta. Me habían dejado parado por ajuste de personal y regresé con el orgullo golpeado. Acepté un viaje urgente de frío, cajas de alimentos, sellos, todo formal. El supervisor, el mismo que antes me había ignorado, ahora me apuraba con mensajes. No te pares, no te pares. Como si yo fuera un chamaco. El primer tramo fue normal. El refri zumbando atrás, el motor parejo. La cabina olía a desodorante barato y a diésel. El aire de Sonora es seco, te reseca la garganta. Yo mascaba chicle para mantenerme despierto. Fue pasando Hermosillo cuando oí el primer sonido raro, un suspiro. Así, como si alguien exhalara lento detrás de la pared de la cabina. Me quedé quieto. Bajé el volumen del radio. Volvió. No fuerte, pero presente. Me dije que era el sistema del refrigerado, que hace cambios, que sopla aire. Pero no era aire, era respiración, con pausas, como de pecho. Paré en un parador con luces blancas, de esos donde se juntan varios trailers. Había olor a carne asada de un puesto, a café recién hecho, a baño viejo. Eso te baja la paranoia. Me bajé, caminé hacia el remolque. Toqué la puerta trasera, helada, como siempre. Revisé el sello, intacto. Me agaché para mirar por debajo. Oscuro, nada. Un trailero vecino, gordo, con camisa abierta, me vio y se rió. ¿Qué, compa? ¿Te anda sonando el fantasma del refri? Bromeó. Algo así. Le dije, sin querer sonar nervioso. No te sugestiones. Nomás no te quedes solo en el monte, me aconsejó. Hay gente que usa ruidos para que te bajes. Esa frase me clavó el miedo humano. Sí, hay gente que te hace bajar, que te distrae, que te roba, que te desaparece. Regresé a la cabina y seguí. Ya entramos más solo. La respiración volvió, más clara. Y entonces, el termómetro del refri marcó un cambio brusco, como si alguien hubiera abierto por un segundo. Me sudaron las manos. Vi luces detrás, lejos. Un vehículo se acercaba. Se pegó a distancia. No rebasaba. No se quedaba atrás. Acompañaba. Yo aceleré. Él también. Bajé. Él también. La garganta se me cerró. En un punto,
El vehículo apagó sus luces por segundos. Eso es una amenaza. Eso es decirte, aquí mando yo. Yo no me bajé, no paré. Seguí hasta encontrar un retén. Cuando vi las luces del retén, el vehículo volvió a encender, se abrió y se fue por una desviación. Los oficiales revisaron papeles rápido. Uno me miró la cara. ¿Todo bien?, me preguntó. Yo quise decirle, me vienen siguiendo, pero algo me detuvo. El miedo a que se armara un problema, a perder el trabajo, a que el supervisor me culpara. Sí, oficial, mentí. Esa noche dormí en la cabina, en un estacionamiento con más trailers, pero no dormí de verdad. La respiración se escuchaba aún con el motor apagado. No venía de afuera. Venía como de dentro del mismo metal, como si el remolque tuviera pulmón. A la mañana siguiente, cuando abrimos en el destino, el sello estaba intacto, la carga completa, nada fuera de lugar. Pero dentro, en la pared del remolque, sobre la escarcha, había marcas de manos, como si alguien hubiera apoyado palmas desde adentro y luego se hubiera retirado. No había huellas en el piso, no había explicación. Yo no dije nada, firmé, me fui. Desde entonces, señor Williams, cuando escucho un tráiler refrigerado en la madrugada, ya no lo oigo como máquina, lo oigo como algo vivo. Y cuando apago la luz para dormir, siento que alguien respira en el cuarto, con el mismo ritmo de un remolque sellado. El paquete que nadie quiso firmar. Hola, señor Williams, y saludos a Carreteras de la Oscuridad. Soy Saúl Castañeda, chofer de paquetería, y escribo porque lo que me pasó fue una mezcla rara de presión laboral y miedo real. Apaguen la luz y acompáñenme, porque una entrega urgente en Puebla rumbo a la carretera me enseñó que hay paquetes que no pesan, pero te hunden. Yo estaba a punto de perder el empleo. Me traían en la mira por bajo rendimiento, aunque era porque la empresa recortó personal y nos cargó el trabajo. El supervisor me hablaba feo, me gritaba por teléfono y me decía, «Si no puedes, hay 100 afuera esperando». Esa tarde me dieron un envío sin etiqueta normal. Solo un código escrito con plumón y un destino, una bodega afuera de la ciudad, pegada a una salida hacia Amozoc. Me dijeron, entrega directa, nada de preguntas. La caja era mediana, pero extrañamente fría al tacto, como si hubiera estado en hielo. Olía a incienso, leve, a copal. Otra vez ese olor que no se olvida. Conduje de noche. Lloviznaba. Las calles se volvían espejos. En el retrovisor, un carro oscuro apareció y se quedó. Cambié de carril. Cambió. Tomé otra calle. Tomó otra. Me sudaban las palmas. Tenía ganas de llamar a alguien, pero ¿a quién? ¿Y decir qué? Llegué a la bodega. Un portón alto, sin letrero. Solo una luz blanca arriba, parpadeando. Toqué el claxon corto. Nadie salió. Me bajé con la caja. El aire olía a tierra mojada, a metal. Toqué el portón con los nudillos. Se escuchó un cerrojo correr. Abrieron una rendija. Vi solo un ojo y una gorra. «Código», dijo una voz de hombre. Le di el código del plumón. La rendija se cerró un segundo. Luego, el portón abrió apenas lo suficiente para que yo entrara. Adentro, el piso estaba húmedo y la luz era mala. Había sombras de cosas apiladas. No vi caras completas, solo botas, solo manos. «Déjala ahí», dijeron. Puse la caja.
Saqué la hoja de entrega. Necesito firma, dije por reflejo. El silencio fue pesado. Uno de ellos se acercó, agarró la hoja, la miró y la dejó caer al piso como si fuera basura. «Aquí no se firma», dijo. Yo tragué saliva. Agarré mi hoja sin discutir. Me giré para irme y en ese momento sentí un frío en la nuca, como si alguien se hubiera parado justo detrás de mí. Me volví. No había nadie a 1 metro, pero el aire estaba helado. Al salir, el carro oscuro estaba afuera, estacionado con las luces apagadas. No vi a nadie dentro, solo ese bulto del asiento, como sombra. Subí a la camioneta y arranqué, y cuando avancé, el radio de la unidad, el de la empresa, soltó estática y una respiración leve. No una voz, no palabras, solo una respiración pegada al micrófono. Llegué al patio, entregué papeles. El supervisor me vio y sonrió, como satisfecho. «¿Ves? Sí puedes», me dijo, con un tono que no era de felicitación. Me fui a casa con el estómago revuelto. En la noche, cuando me acosté, sentí el olor a copal en la almohada, como si se hubiera metido en mi ropa. Al día siguiente, revisé el asiento trasero de la camioneta por costumbre y encontré en el piso una cinta roja corta, igual que otras que vi después. No era mía. Nadie más se sube a mi unidad. No sé, señor Williams, si fui parte de algo sin querer, si me usaron, si el miedo fue humano, o si esa bodega guardaba algo que no se nombra. Solo sé mi consejo. Si tu trabajo te obliga a entregar sin preguntas, aprende a preguntar en tu cabeza, aunque sea. Porque cuando dejas de preguntar, alguien más decide por ti. Y hay cosas que se te quedan pegadas sin que las veas. La rumorosa no se maneja con sueño. Hola, señor Williams, y a todos los que escuchan. Carreteras de la oscuridad. Soy Héctor Beltrán, trailero del norte, y escribo porque jamás pensé que en la rumorosa lo peor no fuera la curva ni el viento, sino lo que te obliga a frenar donde no debes. Apaguen la luz y acompáñenme, porque esta historia empezó cuando yo solo quería llegar a casa después de un turno largo. Venía de Mexicali hacia Tecate ya de noche. Tenía el cuerpo molido. La empresa llevaba semanas presionando. Más viajes, menos descanso. Y yo, por no perder el trabajo, hacía lo que hacen muchos: café, música, ventana abierta y a aguantar. La rumorosa es traicionera. El viento te empuja el remolque, el frío te muerde. Las luces de los carros se vuelven fantasmas entre neblina. Esa noche, además, había una niebla rara, baja, espesa, como si la montaña respirara. En una curva vi algo en el camino, una cuerda atravesada de lado a lado, casi a ras de suelo. No era un árbol caído, era una cuerda puesta a propósito. Me dio un golpe de miedo humano inmediato. Frené, no de golpe, porque si frenas mal, ahí te matas. Frené controlado. Encendí intermitentes, miré espejos. No venía nadie detrás. Me bajé con cuidado. El aire olía a pino húmedo y a tierra fría. El silencio era tan grande que escuchaba mi propia respiración dentro de la chamarra. La cuerda estaba tensa, amarrada a 2 piedras grandes, como improvisada. Y entonces vi más. A la orilla, entre la neblina, había velas apagadas.
pequeñas y manchas oscuras en el suelo, como tierra removida. No quise pensar en qué. Sentí que alguien me observaba desde el monte. No vi ojos, solo esa certeza. Me agaché, levanté la cuerda con la mano enguantada y la moví al lado para poder pasar. En el guante se me pegó un polvo fino, como ceniza, con olor a incienso. Cuando regresé a la cabina, vi en el vidrio del conductor una marca de dedos, como si alguien hubiera tocado desde afuera mientras yo estaba abajo. Me paralicé. No había nadie alrededor. Arranqué de inmediato. El corazón me iba a reventar. A los minutos, en el espejo vi luces detrás. Un carro, lejos, subiendo. Se acercó rápido. Se pegó. No rebasaba. Solo se mantenía atrás, con las luces altas, como queriendo cegarme. Me sudaban las manos. La niebla hacía que todo fuera más angosto. El carro se pegaba más. Yo no podía acelerar mucho por seguridad. Era como si me estuvieran empujando en un lugar donde no puedes cometer errores. En una recta corta, el carro apagó sus luces por un segundo. Y en ese segundo de oscuridad, vi a la orilla del camino una figura de pie. No caminaba, no hacía señas, solo estaba ahí, inmóvil, como si fuera un poste humano. No me detuve, no miré más, seguí. El carro volvió a encender luces y de pronto se abrió hacia el lado y desapareció en una salida de terracería que yo ni había notado, como si su objetivo no fuera seguirme hasta el final, sino llevarme a cierto punto y ya. Llegué a Tecate temblando. Me estacioné en un lugar con luz, al lado de otros camiones. Me quedé sentado sin poder apagar el motor, escuchando el tic-tic del metal enfriándose. Cuando por fin bajé, fui a revisar el parabrisas. Tenía una raya nueva, fina, como si alguien hubiera pasado una uña o una piedra muy delgada. Y en una esquina, pegada al vidrio, había una cinta roja, pequeña, como marca. No sé de dónde salió. No estaba antes. Esa noche no dormí. Y los días siguientes, cada vez que cerraba los ojos, veía la cuerda atravesada en la carretera como un límite, como si alguien hubiera decidido dónde empezaba mi miedo. Mi consejo, señor Williams, es sencillo. La rumorosa no se maneja con sueño, y si alguna vez ves algo atravesado en el camino, no te conviertas en el héroe que baja confiado, porque hay trampas que no buscan tu carga, buscan que tú te quedes un segundo de más en el lugar exacto para que algo te mire de cerca. Y lo peor es esto. Desde entonces, a veces, cuando conduzco de noche, siento que la neblina me sigue incluso en tramos donde no debería haber, como si la montaña me hubiera marcado y todavía estuviera esperando otra curva. La alcantarilla de los Chaneques. Buenas noches, señor Williams, y buenas noches a la comunidad. Mi nombre es Ramiro. Soy chofer de reparto en el norte de Veracruz, por la zona de Papantla. Llevo años escuchando el podcast cuando me toca salir antes del amanecer. Y hace poco mi esposa me dijo que ya era hora de soltar esto, aunque sea por escrito, porque desde entonces no manejo igual. Apaguen la luz y déjense llevar. Si pueden, enciendan una veladora, nomás para sentirse acompañados. Yo repartía pan y abarrotes a tienditas de ranchería.
No era ruta larga, pero sí traicionera. Terracería húmeda, lodo pegado en las llantas, y ese olor a tierra mojada que se te mete en la nariz como si fuera recuerdo. En temporada de lluvias, la niebla baja, se queda atrapada entre los naranjales y el monte, y la carretera se vuelve una línea gris donde solo se oye el motor, algún cencerro lejano y los grillos. Esa madrugada salí con resaca leve, no de borrachera, de desvelo. Mi mamá había estado enferma y yo iba y venía del hospital, cuidando, trabajando, fingiendo que la vida era normal. En el tablero traía una estampa del Santo Niño y una foto vieja de mi hijo cuando estaba chiquito. El radio apenas agarraba, puro siseo, y de repente se metían pedazos de una estación cristiana, como si alguien cambiara la perilla con dedos invisibles. A la altura de una alcantarilla, de esas bocas de concreto por donde pasa el agua, vi algo que no me cuadró. Un montón de hojas acomodadas como nido, demasiado limpio para ser arrastre de lluvia. Frené porque a veces ahí se atraviesan perros o un becerro escapado. Me asomé con los faros y se me apretó la garganta. Sobre el borde, a la orilla del agua negra, había huellitas, huellas pequeñas, como de niño, pero no eran de zapato. Eran como manos marcadas en el lodo, con dedos finos. Me dije, Ramiro, ya vienes cansado. Volví a arrancar, y entonces pasó lo primero raro, el olor. De golpe, el olor a pan recién hecho que traía en la caja se mezcló con copal encendido, como en velorio o en iglesia. Me dio un vuelco el estómago porque no había manera. Yo no llevaba nada de eso. La siguiente tiendita estaba cerrada. Eso era normal a esa hora. Pero yo siempre dejaba la caja con el encargo en la puerta, porque el dueño me tenía confianza. Toqué. Nadie respondió. Y mientras esperaba, lo vi por el espejo lateral. Una sombra baja, pegada al piso, moviéndose rápido entre las patas de la camioneta, como si algo corriera agachado. Me bajé con la linterna del celular. Silencio. La terracería brillaba húmeda. El monte se veía quieto, demasiado quieto. Me acerqué al lado de atrás y ahí, en el escalón de la defensa, había una marca de lodo como de mano, pero era una mano pequeña, con los dedos demasiado largos. Me reí nervioso. Regresé a la cabina y me senté, y fue cuando escuché el sonido más feo. Risitas no claras, no como voz, como aire entre dientes, como si la noche se estuviera burlando. Me quedé congelado. Yo pensé en mi mamá, en el hospital, en la culpa que traía encima, y sentí una rabia rara, como si alguien me estuviera provocando. Encendí el motor y me fui sin dejar nada. Luego regreso, me dije, pero ya no iba a regresar. En la curva que sigue, donde el camino baja hacia el arroyo, volvió a aparecer la alcantarilla. Eso fue lo que me partió. Esa alcantarilla ya la había pasado. Yo conocía cada curva, y ahí estaba otra vez, con el nido de hojas limpio, como esperando. Frené en seco. La camioneta patinó poquito. La niebla se metió hasta los faros y se volvía leche. Abrí la puerta y el frío me pegó en la cara. Caminé 2 pasos y vi que el agua, allá abajo, no corría. Estaba quieta, negra, con una capa como de aceite. Y sobre esa capa flotaban hojas, acomodadas en círculo, como si alguien las hubiera puesto una por una.
Sentí que me observaban, no arriba, no en el monte, desde abajo, desde la boca de concreto. Apunté la linterna. Vi algo moverse adentro, rápido, como dedos. Y un segundo después, en el borde, asomó una cabecita. No puedo describirla bien porque mi mente se niega, pero era pequeña, con pelo pegado como alga, y unos ojos que reflejaron la luz como los de un animal. No habló, no hizo nada sobrenatural, de película, solo me miró, y lo peor, levantó una mano y repitió el gesto que yo había hecho antes, cuando me bajé a revisar la llanta. Exacto, como si me hubiera estado copiando. Yo corrí a la cabina, azoté la puerta, y cuando fui a meter primera, sentí algo detrás de mí, golpes suaves en la lámina, como uñitas. 1, 2, 3, y luego silencio. No miré por el espejo, no quise. Aceleré hasta salir a la carretera asfaltada. Me detuve hasta que vi luces de un Oxxo. Ahí revisé la caja, temblando. No faltaba mercancía, pero había algo nuevo. Una ramita de monte, fresca, puesta sobre el volante, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Desde entonces, cada vez que paso por un drenaje, por una alcantarilla, siento el mismo olor a copal. Y a veces, en la humedad del parabrisas, aparecen huellitas por dentro, como si alguien las hubiera apoyado desde el lado de adentro, cuando yo estoy solo. No busquen explicaciones a lo que no entienden. Y si en la carretera ven cosas pequeñas, no se confíen. Lo pequeño también sabe esperar. Ese fue mi relato, y ojalá la siguiente historia les haga entender por qué hay caminos que prefieren quedarse sin nombre. Los aluxes del desvío blanco. Hola, señor Williams. Soy Mariana de Valladolid, Yucatán. Trabajo como enfermera y cuando salgo de turno pongo su podcast para que el camino no se me haga eterno. Me animé a escribir porque escuché un testimonio sobre una carretera que se repite y sentí que me estaban leyendo la mente. Acompáñenme en esta noche. Apaguen la luz y si pueden, no se queden solos. En Yucatán las carreteras se ven tranquilas, rectas largas entre selva baja, el aire con salitre cuando el viento viene del lado de la costa, y ese calor que ni de madrugada afloja. Yo manejaba de regreso después de un turno doble en Mérida. Traía los ojos secos de tanto cloro y antibiótico, y el cuerpo pesado, como si me hubieran puesto arena en las venas. Esa noche decidí tomar la libre, no la cuota. Era más lenta, pero no tenía ganas de peajes ni de tráfico. En el asiento de atrás traía una cajita con pan dulce que me había dado una compañera, y el olor a vainilla me estaba manteniendo despierta. En un tramo oscuro vi un letrero que yo nunca había visto. Desvío blanco. La pintura parecía nueva, demasiado blanca, como hueso. Me pareció raro porque yo había hecho esa ruta decenas de veces. Pensé que tal vez estaban arreglando la carretera. Me metí. La selva se cerró un poco. La terracería estaba bien compactada, como si pasaran camionetas seguido. Iba despacio, con las ventanas arriba por los mosquitos. Y ahí empezó. Primero, una sensación de estar invadiendo algo, como cuando entras a una casa ajena sin tocar. El aire olía a humedad y a algo dulce, como fruta pasada. Vi una piedrita en medio del camino, pequeña,
Me obligó a frenar porque pensé que podía dañar la llanta. Al alumbrarla con las altas, la piedrita parecía tallada, como figurita, apenas del tamaño de mi puño. Me reí de mí misma. Ya estoy viendo cosas. Seguí, y a los 2 minutos vi otra piedra igual. Luego, otra y otra, siempre en el centro, obligándome a disminuir. Era como si el camino me estuviera midiendo la paciencia. Me entró una inquietud rara y me acordé de mi abuela, que decía que en los montes hay aluxes que no hablan como gente, pero que les gusta jugar con el que va solo. Yo siempre lo tomé como cuento para asustar niños. Esa noche, con el sueño encima y el radio sin señal, la idea se me volvió peso. En una curva, el camino se abrió a un claro. Ahí había una casita chiquita, de piedras apiladas, como altar. Tenía velas apagadas y un pedacito de tela colgando. Sentí el impulso de seguir sin mirar, pero mi mano se fue sola al freno. En el espejo retrovisor vi movimiento. No alguien. Movimiento bajo, rápido, alrededor de las llantas, como sombras pequeñas que cruzaban y desaparecían en la hierba. Me quedé petrificada. Yo no vi caras, no vi cuerpos completos. Solo esa idea horrible de que algo estaba ahí y que mi cabeza no quería enfocarlo. De pronto, sin que yo tocara nada, el aire acondicionado se apagó. Luego, la radio se encendió sola con un chasquido y empezó a sonar un golpeteo rítmico, como si alguien tocara con nudillos la carcasa del aparato. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Como una invitación. Yo me puse a rezar bajito, no por fe, por desesperación. Y el olor a pan dulce en la cabina cambió. Se volvió olor a tierra recién abierta, como si hubieran cavado. Intenté dar vuelta para regresar, y ahí vino lo imposible. El desvío no llevaba de vuelta a la carretera. Yo manejé 10 minutos y solo encontraba más terracería, más selva, más piedras talladas en el centro del camino. Era como estar dando vueltas en un mismo aro. Me detuve. Encendí las intermitentes. Me quedé respirando rápido, con las manos sudadas. Y entonces los faros iluminaron algo frente a mí. Una fila de piedritas puestas una tras otra, como camino de migajas. Y al final, en la oscuridad, se veía un montoncito más grande, como un pequeño túmulo. No fui, no bajé. Solo apagué las luces y me quedé quieta, como si al no ver, ellos no me vieran. Y ahí, en la negrura, escuché una cosa mínima. No voz, no palabras. Como el sonido de alguien caminando descalzo sobre grava, alrededor del carro. Cuando volví a encender, el desvío estaba abierto, como si de pronto me hubieran soltado. Vi al fondo un reflejo de asfalto. Aceleré sin mirar atrás. Llegué a Valladolid temblando. Al estacionarme, vi el detalle que me terminó de romper. Sobre el tablero, junto al volante, había una piedrita tallada, idéntica a las del camino. Y arriba, como si alguien hubiera apoyado los dedos en el polvo, había una marca de mano pequeña, con 3 dedos. Desde entonces, cuando manejo de noche, nunca tomo desvíos que no conozco. Y si veo un letrero demasiado blanco, demasiado nuevo, sigo derecho, aunque me cueste más. Y ahora continuamos con otro testimonio. Pero les juro que todos tienen el mismo olor, el de la selva
cuando decides cerrarte la salida. El duende de la mina abandonada. Buenas noches, señor Williams y comunidad. Soy Nicolás de Pachuca, Hidalgo, y trabajé años como velador en una obra cerca de una antigua zona minera. No escribo esto para convencer a nadie. Lo escribo porque me cansé de cargarlo solo. Apaguen la luz. Y si escuchan un golpecito en la pared, por favor, no se asomen. A mí me contrataban por temporadas, cuidar maquinaria, vigilar que no se metieran rateros, prender y apagar lámparas. El sitio era un terreno grande, con bardas a medias, y cerca había un socavón viejo que decían estaba sellado, pero cualquiera podía meterse si quería. En la noche, el aire olía a óxido y a pasto húmedo. Se oía el viento pasando por los fierros como si fueran flautas. Yo era de los que se burlaban. Mi rutina era simple: rondín, café recalentado, radio bajito, y tratar de no pensar, porque uno en la noche piensa demasiado. Yo traía encima una culpa. Había dejado a mi hijo con su madre y casi no lo veía. Me justificaba con el trabajo, pero en el fondo sabía que era cobardía. La primera semana todo normal, hasta que empecé a notar algo pequeño: herramientas cambiadas de lugar, una llave inglesa donde yo juraba haber dejado un desarmador, mi termo de café con la tapa floja, cosas así que uno puede atribuir al sueño. Pero la obra estaba sola, nadie entraba, y yo cerraba con candado. Una noche, al fondo, junto a la caseta, escuché un ruido como de piedritas cayendo. Alumbré con la linterna y vi una sombra bajita correr entre dos montones de arena. No vi persona. Vi movimiento, rápido, con una agilidad de animal. Me dio coraje. Pensé que era un chamaco robando cobre. Agarré el machete y me fui tras la sombra. Llegué hasta cerca del socavón. Ahí el aire cambia. Se siente frío de golpe, como si alguien abriera una puerta hacia abajo. Olía a humedad vieja, a tierra encerrada. En el borde del socavón había un cascabel de esos que se ponen a los perros, colgado de un alambre. Yo no lo había visto antes, y sonaba suave, sin viento, como si lo movieran con dedos. Regresé a la caseta y no pude dormir. En la madrugada, cuando el cansancio te apaga, escuché golpes en la pared de lámina. Toc, toc, siempre en grupos de 3, nunca fuerte, como si alguien pidiera permiso. No abrí. Me hice el sordo. El ruido siguió, luego se detuvo. Y al rato, el radio, que yo tenía en una estación fija, cambió solo y empezó a sonar una grabación vieja, distorsionada, de música de banda, como si viniera de muy lejos, desde abajo. Al día siguiente revisé el terreno y vi huellas pequeñas en el polvo, no de zapatos, como si alguien hubiera arrastrado algo, o como si anduviera descalzo con pies demasiado cortos. Y en la arena, alguien había dibujado un círculo perfecto con una línea al centro, como símbolo. Las noches siguientes se volvieron peores. Cada vez que yo hacía rondín cerca del socavón, el cascabel sonaba, y cuando me alejaba, se callaba. Era como si me estuvieran guiando o midiendo. Una madrugada me ganó la rabia. Me dije que si era un ladrón, lo iba a asustar yo. Me acerqué al socavón con la linterna y grité que saliera. No hubo respuesta, solo silencio.
y un olor repentino a caramelo quemado, algo dulce y feo a la vez. Apunté la linterna hacia adentro y vi, en la pared húmeda, una cosa que no era sombra de piedra, una silueta pequeña, sentada, inmóvil. No vi cara, vi la forma, y vi que, cuando moví la luz, la silueta no se movió como sombra normal. Se quedó un segundo pegada y luego se deslizó, como si la oscuridad tuviera cuerpo. Yo retrocedí. Sentí que el suelo estaba resbaloso. Y entonces, detrás de mí, sonó el cascabel. Pero no en el alambre. Sonó a mi espalda como si alguien lo tuviera en la mano. No me atreví a voltear completo. Solo vi con el rabillo del ojo una mano pequeña, oscura, asomándose desde detrás de un costal. Mano de niño, pero con dedos largos, manchados como de carbón. No habló. Solo levantó el cascabel y lo sacudió una vez, como si me dijera: aquí estoy. Corrí a la caseta y me encerré. Esa noche no dormí. Y al amanecer, cuando el supervisor llegó, encontró algo en la mesa. Mi foto con mi hijo, la que yo guardaba en la cartera, puesta en medio, con un círculo dibujado alrededor, como si alguien amedrentara: esto te duele. Renuncié ese mismo día. Nunca volví. Pero desde entonces, cuando mi hijo me llama y yo no contesto, a veces escucho en mi casa, en la pared de mi cuarto, 3 golpes suaves, y el olor a caramelo quemado vuelve, como recordándome que la culpa también sabe tocar la puerta. Cuídense de los lugares donde la tierra fue abierta y luego cerrada a la fuerza. Sigamos escuchando, porque a veces lo más chico es lo que mejor aprende tus hábitos. El nahual del camino de la sierra. Buenas noches, señor Williams. Soy Efraín de la Sierra de Oaxaca, por la zona que sube entre Ixtlán y los pueblos más metidos. Fui taxista rural de esos que llevan gente, bultos, animales, lo que sea, por caminos que parecen cicatrices. Me animé a escribir porque mi compadre, que también los escucha, me dijo: eso que te pasó no se te va a quitar hasta que lo cuentes. Apaguen la luz y no miren fijo a los ojos de nada que encuentren en la madrugada. Yo conocía cada curva, cada piedra grande, cada tramo donde el agua se come la terracería. Esa noche venía de dejar a una señora en un pueblo alto. Había fiesta patronal y en el aire se quedaba el olor a mezcal, a leña, ardiendo a ropa húmeda por la llovizna. Yo iba solo, con el estómago vacío y la cabeza pesada de tanto subir y bajar. En la sierra, de madrugada, el frío se mete en los huesos. La niebla baja como manta y te recorta el mundo a 10 metros. Iba despacio, con las altas prendidas, cuando vi un perro en medio del camino. Grande, negro, parado, sin moverse. No ladraba, solo me miraba. Frené. Le toqué el claxon suave. Nada. Ese perro no parpadeaba. Me dio mala espina porque en los pueblos dicen que hay perros que no son perros, y yo siempre me reía. Hasta esa noche. Quise rodearlo, pero cuando giré el volante, el perro caminó al mismo ritmo, colocándose otra vez justo frente al carro. No corrió, no se asustó. Se movía con una calma que no era de animal. Me sudaron las manos. Me acordé de mi papá, que decía: si te sale algo así, no le faltes al respeto, no le grites, no le avientes piedras.
Yo me quedé callado, respirando fuerte, y esperé. El perro dio media vuelta y se metió al monte, lento. Yo pensé que ya. Volví a arrancar, y ahí empezó lo raro de verdad. En el siguiente tramo, vi huellas en el lodo, frescas, que cruzaban la carretera, huellas de persona descalza. Pero entre huella y huella había distancia de animal grande, como si alguien caminara con zancadas imposibles. Seguí. En una curva cerrada, escuché un sonido como de ramas quebrándose a la par del carro. En el monte, alguien o algo caminaba conmigo, oculto. Yo no podía verlo por la niebla, pero lo oía. Y de pronto, un olor a sangre seca se coló en la cabina, leve, como metal. Me entró una ansiedad que no era mía, como si el camino me estuviera empujando a cometer un error. Mi cabeza se llenó de pensamientos intrusivos. Mi madre enferma, mi exmujer diciéndome que era un irresponsable, las deudas, todo junto, como si alguien revolviera mi mente con un palo. En un tramo donde hay un puente pequeño, vi una figura a la orilla, un hombre parado con un sombrero. No pedía raite, no hacía señas. Estaba ahí, quieto, mirando hacia el barranco. Yo reduje la velocidad por instinto humano. Cuando los faros le pegaron, vi que no era un hombre completo. Era como si el cuerpo estuviera mal armado, demasiado largo del torso, y los brazos colgaban más de lo normal. Yo no frené. Me obligué a seguir, pero al pasar junto a él, en el espejo lateral, vi algo que me heló. El hombre giró la cabeza, despacio, y su cara no era cara. Era como hocico, como máscara de animal, y los ojos reflejaron la luz igual que los de aquel perro. No habló, no hizo nada. Solo me siguió con la mirada. Aceleré. En la siguiente recta, el motor falló. Un jalón seco, como si alguien hubiera jalado un cable. Se apagaron las luces del tablero un segundo. Me quedé ciego en la niebla. Sentí el carro flotando y escuché un golpe suave en el techo, como si algo hubiera caído encima. Yo recé, no por fe, por instinto. Encendí intermitentes. Logré que el motor regresara, tosiendo. Y ahí, en el parabrisas, vi una marca, una mancha húmeda, como mano apoyada desde afuera, pero con dedos que terminaban en punta, como uñas. Llegué al pueblo abajo y me metí directo a la casa de mi tía, que vive cerca del camino. Me vio la cara y no me preguntó mucho, solo me dio café de olla. Yo temblaba tanto que el café se me derramaba. Cuando amaneció, volvimos a la curva del puente. No había huellas, no había nada, ni rastro del hombre. Pero mi techo tenía, por fuera, arañazos leves, como si algo se hubiera arrastrado. Desde entonces, cuando manejo por la sierra, no levanto a nadie de madrugada, aunque me duela. Y si veo un perro negro parado en medio, me doy la vuelta. No porque crea en cuentos, sino porque entendí que hay miradas que no son de este lado. Ese fue mi relato. Y ojalá el siguiente les enseñe que el monte no siempre devuelve lo que se lleva. El sisimite en la brecha del café. Buenas noches, señor Williams y comunidad. Soy Oscar de la frontera entre Chiapas y Guatemala, y trabajé años moviendo sacos de café en camioneta por brechas de terracería. Mi primo me insistió con su podcast, decía que me iba a ayudar a dormir, y sí,
hasta que escuché historias del monte y se me soltó el recuerdo. Apaguen la luz y si viven cerca de selva, no dejen la puerta abierta para que corra el aire. En temporada de corte, el monte huele a café fermentado, a hojas húmedas, a sudor. Los caminos son angostos, con barrancos a un lado y pared de tierra al otro. Esa noche nos tocó mover carga tarde porque la lluvia había retrasado el trabajo. Íbamos 2 camionetas. Mi compañero se adelantó. Yo venía atrás, solo, con la lona amarrada y el motor viejo vibrando. La niebla estaba tan densa que parecía humo. No se veía nada más allá de los faros. Y entre esa blancura empecé a ver sombras cruzando, rápidas. Venados, me dije, pero el sonido no era de venado. Era como ramas quebradas con peso. En una subida, la camioneta patinó y tuve que detenerme. Me bajé para meter piedra bajo la llanta. Ahí escuché, del lado del barranco, un sonido como de respiración pesada, húmeda, no rugido. Respiración de algo grande, cansado, cerca. Al alumbrar, vi movimiento entre los helechos. Algo agazapado, cubierto de pelo oscuro, como lomo de animal, pero con una forma de hombros, de espalda humana. Sentí que se me iba el alma. Me quedé inmóvil con la piedra en la mano. La cosa no habló, solo se incorporó lentamente, y entendí lo imposible. Se paró en 2, pero no como hombre, más alto, con brazos largos y la cabeza inclinada. No vi cara porque la niebla la tragaba, pero vi el contorno, y me bastó. Me subí de un salto, cerré, encendí, y me fui como pude. La camioneta brincaba. Yo solo quería alcanzar a la otra, pero el radio, que estaba apagado, empezó a hacer ruido. Un zumbido bajo, como enjambre, que subía y bajaba. En una curva, vi a lo lejos las luces traseras de mi compañero. Sentí alivio, y entonces las luces se apagaron, de golpe, como si la selva las hubiera soplado. Frené y me quedé escuchando. Nada, ni motor, ni voz, ni grillos. Un silencio de esos que te hacen oír tu propia sangre. Avancé despacio. Encontré la camioneta detenida, atravesada, la puerta abierta. No había nadie, solo el olor a sangre mezclado con café. Vi huellas en el lodo, huellas grandes, deformes, como de pie humano, pero invertidas, como si caminaran al revés, y entre ellas, huellas pequeñas de mi compañero, que terminaban de golpe en el borde del camino, como si lo hubieran levantado. Yo no busqué más. Me subí y me fui hasta el primer caserío con luz. No dormí. Al amanecer, regresamos con gente del pueblo. Encontramos a mi compañero más arriba, sentado contra un tronco, vivo, pero ido. Miraba fijo sin enfocar, como si hubiera visto por dentro del mundo. No recordaba nada. Solo tenía, en el cuello, marcas de dedos largos, apretados. Él nunca volvió a trabajar ahí. Yo tampoco. Dicen que en el monte hay cosas que no son animales ni gente. No me importa el nombre. Yo solo sé que esa noche, cuando llegué a mi casa, encontré en la puerta un montón de hojas de café acomodadas en círculo, como si alguien hubiera marcado territorio. No se metan en brechas tarde, y si la selva se queda callada, dense la vuelta. Y ahora, señor Williams, siga con el siguiente testimonio.
porque yo todavía escucho esa respiración cuando llueve fuerte. El bombero en la recta de la caña. Hola, señor Williams. Soy Leandro de Tamaulipas y trabajo en un ingenio azucarero por la zona donde la carretera se estira entre cañaverales. Sé que el bombero es más del sur, pero en los campamentos de jornaleros llegan historias de todos lados. Y esa noche entendí que las cosas viajan con la gente. Me animo a contarlo, porque desde entonces dejé de silbar en la noche. Apaguen la luz y no respondan a ruidos que suenen chiquitos. Salía del turno de madrugada. El aire olía a melaza y humo. La carretera era una línea negra con reflejos, mojada por llovizna. A los lados, la caña alta se movía como mar. Yo iba en moto, con casco, y el viento me silbaba en las orejas. En la recta larga, vi una sombra al borde, como un niño parado. Reduje. Pensé, alguien se quedó. Pero al acercarme, la sombra se encogió, como si se agachara. No la vi correr, solo desapareció entre la caña. Seguí con el corazón acelerado, y entonces escuché algo, un chasquido como cuando alguien rompe una varita cerca de ti, luego otro, y luego una risita ahogada, no voz, no palabras, solo el aire imitando una risa. La moto empezó a fallar, como si se ahogara. Yo traía gasolina. No tenía sentido. Me detuve a un lado y bajé la pata. El silencio era raro. La caña se había quedado quieta, como si contuviera la respiración. En el espejo del casco vi un movimiento detrás de mí, bajito. Me giré rápido. Nada. Solo la caña y el asfalto. Quise volver a arrancar y sentí algo en la bota, un tirón leve, como mano jalándome el pantalón. Metió un brinco. Alumbré con el celular y vi en el suelo una marca de dedos en el barro. Dedos cortos, pero profundos, como si apretaran con fuerza. No corrí. Me quedé quieto, respirando por la visera empañada. Y ahí vi, a 1 metro del asfalto, una figura en cuclillas, medio cubierta por la caña. No vi cara bien. Vi una cabeza pequeña, redonda, y unos ojos que brillaron con la pantalla del celular. La figura levantó algo, un pedacito de metal, y lo dejó caer. Era la tapa de mi tanque, que yo juraba bien cerrada. Se me erizó la piel. Me subí, cerré como pude y aceleré. La moto arrancó como si nunca hubiera fallado. En el espejo vi que la caña se movía como si alguien corriera a la par del camino, bajito, siguiéndome, sin tocar el asfalto. No me alcanzó, pero al llegar a mi casa, encontré en el manubrio un lazo fino hecho con hojas de caña, amarrado como moño. Desde entonces, si manejo de noche, no silbo, no canto. Y si veo algo pequeño a la orilla, no freno, porque lo pequeño, cuando quiere, te abre el tanque sin que te des cuenta. El dueño del monte en la curva del encino. Buenas noches, señor Williams. Soy Aldo de Michoacán y trabajé un tiempo transportando madera legal, con permisos, por caminos donde igual te paran hombres o te paran sombras. Me animé a escribir porque mi hermano, que escucha el podcast, dice que yo ya no soy el mismo desde aquella curva. Apaguen la luz y no se rían de lo que no ven. Era invierno, frío serrano.
La carretera subía entre pinos y encinos, y la bruma olía a resina. Yo iba solo en la troca, cargado, lento. En una curva pronunciada, vi algo en medio del camino. Un montón de ramas cruzadas, como barrera improvisada. Frené, maldije. Pensé que eran rateros. Me bajé con cuidado. No vi gente, solo ramas acomodadas de manera demasiado inteligente. Al acercarme, vi que entre las ramas había objetos. Una moneda vieja, un pedazo de tela, huesitos pequeños y un mechón de pelo. No parecían basura, parecía ofrenda. Me dio un escalofrío y me acordé de los viejos. No toques lo del monte. Yo retrocedí, y entonces, del lado del bosque, sentí una presencia, no como animal, no como hombre, como si el aire se volviera pesado. Los árboles no se movían, pero se escuchó un crujido, como un tronco doblándose. Al apuntar la lámpara, vi una silueta detrás de un encino. No era grande, no era pequeña, era como si la forma cambiara con la luz. Yo no vi cara, solo vi que algo levantó un brazo y repitió un gesto lento. Señalar el suelo, justo donde estaba la ofrenda. Yo entendí. No toqué. Me subí y di vuelta en reversa hasta donde pude, con el corazón reventándome el pecho. Esa noche llegué por otro camino, tarde, y el supervisor me regañó. Yo no expliqué. Al día siguiente, regresé con más gente para limpiar la barrera. No había nada. Ni ramas, ni huesos, ni moneda. Solo un círculo de tierra más oscura, como quemada. Y en el encino de la curva había una marca de mano, enorme, como barro seco, a la altura de mi cara. Desde entonces, cada vez que paso cerca de bosques y veo ramas atravesadas, no las quito. Me doy la vuelta, porque si el monte te pone algo, no es para estorbarte, es para medirte. El curupira y los pasos al revés. Hola, señor Williams. Soy Sofía de Tabasco y por trabajo viajaba seguido de noche por la carretera que bordea zonas de selva y agua. Un amigo brasileño me contó del curupira como leyenda y yo me reí. Luego me pasó lo de los pasos y se me borró la risa. Me animo a escribirlo porque desde entonces sueño con caminos que me llevan de regreso. Aunque yo avance, apaguen la luz. Y si oyen pasos, revisen si vienen o si se alejan. Volvía de una visita familiar. Había llovido, el aire estaba caliente, pegajoso, y el olor a lodo subía desde las cunetas. En un tramo oscuro, vi huellas en el borde del asfalto, como de pies descalzos. Me sorprendió porque era madrugada. Lo raro era la dirección. Las huellas parecían ir hacia mí, pero la forma del pie estaba al revés, como si los talones fueran dedos. Me detuve en un área con un par de casas. No había nadie, solo perros dormidos y un gallo confundido. Seguí, tratando de no pensar. Y ahí empezó el juego. Cada vez que miraba al retrovisor, veía una figura pequeña entre los árboles, moviéndose rápido, pero siempre quedándose fuera del foco. No se acercaba al camino, solo corría paralelo, como cuidando una línea invisible. De pronto, el aire se llenó de un olor a hoja verde triturada, como cuando rompes una rama fresca, y el sonido de la selva bajó de volumen, como si alguien girara una perilla. Me quedé con mi propia respiración dentro del carro. En una curva, vi una sombra cruzar el asfalto, tan rápida que pensé que era un animal. Frené, y al frenar,
Sentí un golpe suave en la cajuela, como si algo se hubiera sentado un instante. No vi nada, pero cuando avancé, el carro se sintió más pesado, como cargando un costal. No habló, no golpeó otra vez, solo estaba. Yo lo sentía por la manera en que el volante se ponía duro, por el frío que me subió por la nuca, por el instinto de no voltear. Llegué a un tramo donde hay un puente sobre un arroyo. Me detuve ahí porque necesitaba aire. Me bajé y sentí el calor pegajoso. Alumbré al suelo con el celular. Las huellas estaban ahí, frescas, alrededor de mi carro. Huellas al revés, dando vueltas, como círculo. Me subí sin respirar. Arranqué. Y entonces, al salir del puente, vi por el espejo algo que no olvido. Una figura pequeña, peluda, con los pies apuntando hacia atrás. No me miró, solo corrió hacia el monte, pero sus huellas, en el lodo, iban en dirección contraria, como si quisiera engañar a cualquiera que lo siguiera. Yo entendí el mensaje sin palabras. No sigas. Desde esa noche no me detengo en puentes solos, no bajo en tramos de selva, y si veo huellas raras, acelero. Porque hay cosas que no te persiguen para atraparte, te persiguen para que aprendas a no entrar donde no te invitaron.